presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 45 minutos. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a conversar con nuestros invitados, a quienes agradezco a los tres la apertura al diálogo para conocer las diferentes posturas que convergen en un disenso del que le hemos dado cuenta a usted al interior del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por ello hemos invitado a las partes involucradas para conocer y usted tenga una visión amplia de lo que sucede al interior del sindicato. Está con nosotros el secretario general del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad, el doctor Chaparro, a quien le agradezco la apertura del diálogo. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Marco. Buen día. Está también con nosotros el doctor Luis Osvaldo Gutiérrez Aceves, también integrante del Sindicato Único del Personal Académico, a quien le agradecemos conocer su postura de primera voz. Doctor, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Marco. Saluda a la audiencia también. Y está también con nosotros la doctora María del Pilar Scott Mota. Ella es miembro de la Comisión de Vigilancia en calidad de Comisión Electoral del SUPAGUAC. ¿Es correcto, doctora? Así es correcto. Muy buenos días. Gracias por el su espacio. tiempo, los tres, doctora. Y bueno, me parece, secretario general, que hay el punto del debate es aquí si se cumplió o no con los estatutos para la comisión, la elección de diversas comisiones. ¿Qué sucede al interior en estos momentos del sindicato, doctor? Gracias, Marco. Mira, pues yo creo que los compañeros serían los primeros claramente en exponer su posición. En el caso de la Secretaría General, pues nos queda una condición de escucha, de acompañamiento, de posicionamiento claro de la defensa irrestricta de nuestros estatutos, del contrato colectivo y del reglamento de ingreso y promoción, que son nuestros tres documentos fundamentales de la vida sindical. Escuchamos nosotros al doctor en una rueda de prensa, hay señalamientos de la directriz de algún partido político. ¿Es correcto esto, doctor? Bueno, no sé en qué términos podrías decir que eso es correcto. Mira, voy a ser bien enfático en esto. Por favor. El SUPAGUAC es un ente que políticamente es un microcosmos con la representatividad política de todas las ideologías y de todos los partidos. Es más, hay dos principios fundamentales dentro de nuestros estatutos. Uno que nos da la libertad de profesar y de tener afinidad y afiliación incluso a cualquier partido político o filosofía que los compañeros quieran pertenecer. Y habrá que respetar esa afiliación y esa filosofía que puedan jugar. En ese sentido, te puedo decir que históricamente hemos tenido senadores de Acción Nacional, senadores de Morena, gobernadores del Revolucionario Institucional, y todos ellos convergen en la vida sindical. Que sí los mismos estatutos nos prohíben la afiliación del sindicato como un ente colectivo a algún partido político. Eso está claro. Y mira, sumando a esto, cuando nosotros tenemos una asamblea, que es donde está la representación de todos los miembros del sindicato, sin duda es un espacio plural y rico, porque todos pueden opinar. Y estas filias y estas fobias también, porque hay que ser claros, definen el caminar de todos los sindicatos. En mi caso personal, yo no estoy afiliado a ninguna fuerza política en lo general, mucho menos un partido político, y sobre todo en esta encomienda como secretario general, que al final de cuentas es un puesto honorífico, la gran tarea que tuve y que tengo todavía como secretario general es darle apertura a todas las voces, ¿sí? Pero esta suma de voces son lo que define el propio SUPAGUAC, no propiamente una filosofía o una encomienda y mucho menos una ordenanza. Yo creo que eso es claro, ¿no? Sumo a esto que no solo hay filias y fobias al exterior de la política universitaria, sino también al interior. Es súper interesante quienes vivimos la vida política del SUPAGUAC,
encontrarnos no solo con esta representatividad de los partidos políticos, sino con las diversas formas de pensamiento que establecen cada una de las facultades que tenemos, cada una de las escuelas, incluso al interior de las propias facultades, la diferencia filosófica entre programas educativos. Y mira, es fenomenal porque en esta misma encomienda, yo te puedo decir que en una asamblea general, en esta última, tenemos aproximadamente, yo contabilicé entre los presentes, más de 10 exdirectores de escuelas y facultades, más de 7 exsecretarios generales, y pues son áreas complejas de oportunidad, de apertura al diálogo, de una lectura importante e interesante del discurso. Entonces es complejo, verlo parcializado sería no entendernos, no entender la universalidad de la propia universidad y la conformación de nuestro propio sindicato. Muchas gracias, doctor. Doctora Scott, me parece importante poder conocer de su propia voz algunas de las irregularidades que se han denunciado al interior del sindicato y ante los medios de comunicación. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les voy a relatar un poco cómo se llevó el proceso. El día 29 de agosto sale lo que es la convocatoria para renovar lo que son las comisiones mixtas. Esto es una antesala justamente pues al proceso para elegir el comité ejecutivo. Sale la convocatoria y el viernes 1 de septiembre es cuando se lleva el proceso de registro. En ese momento, cuando nos reunimos la Comisión de Vigilancia, yo soy integrante de la Comisión de Vigilancia, se nos comentan los criterios que nosotros debíamos de exigir para que estas planillas que ahora querían contender pudiesen registrarse. Y bueno, la información que se nos da es que vamos a solicitar lo que es el INE y como segundo criterio 2 constancias de curso sindical. Sin embargo, bueno, en ese momento yo fui enfática y les comenté que nosotros no podíamos estar solicitando constancias, dado que para las comisiones autónomas se precisa atender el artículo número 88. Y bueno, y si me permite adelante, que lo doctora, lea. por favor. Bueno, se los voy a leer. Dice, para ocupar la titularidad de la Secretaría General y cualquier puesto en las 3 comisiones autónomas, las y los candidatos han de reunir las siguientes condiciones. Inciso A, ser de reconocida solvencia ética, no habiendo recibido sanciones de ninguna especie en su actuación sindical. B, estar en pleno ejercicio de sus derechos sindicales. C, tener por lo menos 3 años de actuación ininterrumpida dentro del SUPAUAC. D, si la o el candidato han desempeñado puestos administrativos dentro de la UAC, se exigirá que durante su administración no hayan lesionado los intereses del SUPAUAC o los derechos generales del personal académico. E, tener reconocida capacidad profesional, intelectual, técnica y académica para desempeñar la labor que se le encomiende. F, haber sido notable su militancia sindical y su interés por la superación en todos los órdenes del SUPAUAC. Y último, G, cumplir con lo dispuesto en el artículo número 76. Y bueno, me voy a remitir al artículo número 76. Cabe señalar que este artículo está dividido en 2 apartados. ¿Sí? El primer apartado lo voy a leer y verán que efectivamente tiene que corresponder a las comisiones mixtas, pero un segundo apartado es únicamente criterio para el comité ejecutivo. Entonces, artículo 76 de los estatutos. Todas las personas sindicalizadas activas del SUPAUAC serán elegibles para cargos sindicales, siempre y cuando no dedique un número incompatible de horas de trabajo fuera de la UAC. Situación que será supervisada por la Comisión Autónoma de Vigilancia, actuando como comisión electoral. Solo para los cargos del comité ejecutivo deberán cubrirse los siguientes requisitos. Inciso A, haber asistido por lo menos al 80% de las asambleas generales durante los últimos 3 años o contar con licencia por cuidados de maternidad, paternidad, debidamente notificadas que completen su 80%. B, haber asistido por lo menos al 80% de actividades con fines de lucha gremial. C, haber asistido por lo menos a 2 cursos acumulados de formación sindical
convocados por el SUPAWAC. Y D, tener una antigüedad sindical mínima de 3 años. Estos últimos 4 incisos únicamente aplican para comité ejecutivo, para contender al comité ejecutivo. Sin embargo, estos criterios están siendo aplicadas a las comisiones autónomas. Es ahí donde estamos haciendo una clara violación a nuestros estatutos. Doctor, ha habido señalamientos de que incluso en la Asamblea se aprobaron decisiones sin el quórum legal. ¿Qué hay al respecto? Sí, como lo puedes ver, y Marco, atendiendo a que tú también eres abogado, ahí nos gustaría también saber pues tu interpretación en lo que acaba de decir la doctora Scott. ¿Hay falta de claridad en lo que dice el artículo 76? Eso es muy claro. La ley es clara, ¿no? La ley es clara. Sin embargo, ha existido pues trato de información tendenciosa por parte de la Secretaría de Prensa, por parte de la misma Comisión Electoral, para tratar de influir en la población a querer fundamentar que se les negara el registro a 30 docentes, ¿sí?, en 6 planillas, y que solo se aprobaran a 3. 3 planillas son las que Solamente estuvieron en aprobaron a 3 de 9 que se registraron el 1 de septiembre y 6 quedaron fuera. El día de ayer mandan un comunicado en Facebook donde se pide respeto y que pues nosotros pensamos que entre compañeros siempre nos sentimos respetados y mantenemos ese respeto entre compañeros académicos, y mencionan que las planillas que no fueron aprobadas pues les faltan asistencia o cursos o alguna cosa. Sí, ese señalamiento, esas situaciones nos llevaron a que el día 11 de septiembre, al inicio de la Asamblea General convocada ya con fines electorales, nos manifestáramos un grupo muy numeroso de personas que estamos defendiendo los derechos de nuestros agremiados a la libre participación. Tú sabes que ese es un derecho constitucional. Entonces, pues nosotros marcamos que se están violentando. Nuestro secretario general escuchó las voces ese día, sin embargo prosiguió con la votación, pese a que había varias mociones para solicitar el informe de la Comisión de Vigilancia en su carácter de comisión electoral. Esto es importante porque nuestros estatutos marcan que se debe de rendir informe ante la Asamblea General. Las comisiones autónomas solo rinden informe ante la Asamblea General. Y cuando la Asamblea así lo solicitó, fue ignorada. Entonces, al proseguir con la votación, ya se violaron varios estatutos. Otro estatuto que se violó fue que se emitió el padrón con 3 días de anticipación, cuando el estatuto solicita 10 días. Otra situación irregular es que se tomaron protesta a estas 3 planillas, que aquí hablo a título personal, parece que fueron elegidas a modo. Se les toma protesta una vez que se cumplen 240 votos, me parece el total de la votación de ese día, cuando somos un padrón de 1995 sindicalizados. Eso representa un 13% aproximadamente, Marco, cuando los estatutos implican que para que una votación sea válida tiene que contar con el 66%. Esos son algunos de los tantos señalamientos que tenemos. Secretaria, ¿hay réplica respecto de los señalamientos que han tenido Gracias, Marco, los por el doctores? espacio. Pues me atrevo a decir algo muy importante, Marco, y seguramente hace referencia el doctor Osvaldo a tu sapiencia en el área del derecho. Las leyes no se leen de forma parcial. La estructura electoral del SUPAWAC como sindicato está en alineación con la nueva Ley Federal del Trabajo. Hace mucho énfasis en la participación democrática. Estamos hablando de 11 artículos que establecen los criterios para la normatividad electoral. Leer parcialmente la ley e interpretar la ley empieza a generar conflictos, empieza a generar la necesidad de debate, empieza a generar esta falta de entendimiento y, por qué no decirlo, ignorancia sobre el propio estatuto, empieza a generar hipótesis sentadas en falacias. Y cuando eso no te alcanza, entonces
empiezas a encontrar otras causales, la aparición de fantasmas, la aparición de manos negras. Hay que ser muy claros y yo no vengo en aras de defender una postura. Mi papel como secretario general es hacer que se cumplan los estatutos, pero también es cierto que los órganos a los que hacen referencia los compañeros son órganos autónomos dentro de la estructura sindical y como tales tienen un régimen de funcionamiento y de operación también sentado en el estatuto. Hablar parcialmente de uno o dos artículos sin entender la norma completa y sin entender la naturaleza de la norma, entonces genera una posición y una opinión parcializada de la ley. Eso para nosotros desde la Secretaría General, o para mí en lo particular, evidentemente cantea opiniones. Hemos tenido un espacio plural y te lo explicaba, la Asamblea se da históricamente y me atrevo a pensar que en estos años donde he estado como secretario general se da la apertura total a las voces, a las opiniones y a los encuentros y desencuentros también, ¿no? Pero siempre y cuando estén dentro de los procesos definidos, dentro de la normatividad establecida, en un contexto global, no parcializado. En ese sentido, pues mira, es muy claro como que nosotros tenemos dos tipos de asambleas seccionales y generales. Y dentro de estas asambleas tenemos tres modelos de asamblea: la electoral, la extraordinaria y la ordinaria. Y cada una de estas tienen sus propósitos para la toma de decisiones y sus fundamentos. Aplicar lo que conlleva a una asamblea electoral a una asamblea ordinaria, evidentemente, es torcer la ley para encajarla. Eso es peligroso, es una lectura parcial de la ley. Es como cuando, yo hago una analogía muy rica en el ser y en el deber. Todos tenemos derecho a estar en cualquier playa del territorio mexicano. Y yo no puedo llegar y decir, oye, ¿y por qué no me dejan estar en Cancún hoy? Están violentando mi derecho, yo quiero estar en Cancún hoy. Porque la ley dice que yo puedo estar en cualquier playa. Están violentando mi derecho. Pues sí, pero ¿cómo estás exigiendo ese derecho? Pues no estás ni siquiera en Cancún, no te están restringiendo la entrada. Entender la ley entonces implica un reconocimiento claro. Y aquí es donde entramos en ese Luego, entonces, punto. Entonces, la posición del secretario general es que se cumplió con la ley. Mira, en los procedimientos. la posición del secretario general es que tenemos un estatuto maduro en términos de que recordemos que nuestro sindicato es viejo, es el sindicato más antiguo de las universidades públicas estatales, 48 años, estamos a punto de cumplir 49. De los 49 años se vivió su vida interna, 45 años con un estatuto. Y ahorita vamos por el 4º año del nuevo estatuto. Esto nos lleva a que muchos compañeros no lo conocen, compañeros que vivieron un sindicalismo activo fuerte y considerado durante la historia de nuestro sindicato, participaron bajo otros criterios de ley. Yo te voy a decir un ejemplo claro y varios compañeros me lo reclamaban: es que te pasas, violentaste el estatuto, la elección debió de haber sido a mano alzada, ahí en la misma asamblea debimos de haber definido quiénes participaban y quiénes no. Y les digo, a ver, cuidado, hay una reforma de ley federal del trabajo en 2019 que establece los criterios para la toma de decisiones. ¿Y la legitimación de los colectivos? La legitimación de los colectivos es un ejercicio que ya hicimos. Entonces, a veces no alcanza, y lo voy a decir esto también en una percepción mía personal, a veces no alcanza con ser personal activo sindical. A veces también es necesaria establecer una política participativa en la vida sindical. Y a veces es el punto donde ya no nos alcanza
el discurso y tampoco nos alcanza este conocimiento parcial de la ley. Secretario, se nos va a terminar el tiempo, pero no quisiese dejar de escuchar las otras dos voces para tener una síntesis de cada uno de ustedes. Doctora, por favor. Con gusto. Bueno, algo importante, ¿no? Justo como lo comenta el secretario general, tenemos unos estatutos, no son interpretables, está muy clara la ley, ¿no? Efectivamente somos comisiones autónomas, pero eso no nos deslinda que nosotros estemos dentro de nuestros estatutos. No podemos violentar nuestros estatutos. La ley es clara. Si en algún punto se quisieran integrar otros criterios, pues bueno, tendríamos que hacer una nueva actualización. Pero en este momento estos son nuestros estatutos y esos son los criterios que debemos de seguir para la elección de nuestras comisiones autónomas. No podemos acoplar o integrar nuevos criterios. Doctor. Pues bueno, Marco, sin analogías a la playa, principalmente revisar los hechos. Sí, los hechos fue que 30 compañeras y compañeros se les negó el derecho de participación, ¿sí? Los cuales piden ya ante un juez federal, están amparados ante la justicia federal para que se reponga y se suspenda el proceso. Esto ya la ley pesará por sobre cualquier interpretación que podamos hacer aquí. Creo que es ocioso generar más analogías, ¿no? Aquí yo siempre nos hemos solidarizado porque es un principio de nuestros estatutos, la solidaridad, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ya el día de hoy hay una conciliación a la que los invitamos el día de hoy a el Centro de Conciliación Estatal. Ahí a las 12 del día está invitado el secretario general y están los querellantes también, quienes se sienten afectados en sus derechos. ¿Va el secretario a la mediación? Por supuesto, mira, te reitero, siempre hemos estado abiertos a la escucha. Esta fase de la vida sindical sin duda tiene su principio fundamental en la apertura al diálogo. Yo quisiese cerrar con el secretario. Bueno, no lo interrumpí, doctor, pero adelante. Sí, no, está bien. Yo nada más también hacer notar, Marco, que hay las impugnaciones que todavía no han sido respondidas, impugnaciones de esas 6 planillas afectadas, que es importante que también lo investiguen como medios, el hecho de que las seccionales de psicología, de química, de bachilleres sur, de jubilados y pensionados, de contaduría, de ciencias políticas y de ciencias naturales y de la Facultad de Artes se han expresado inconformes del procedimiento y también solicitan su suspensión y reposición. También las voces en la Asamblea General del día 1 de septiembre solicitaban la suspensión y reposición. Entonces, yo nada más para cerrar haría unas preguntas, ¿sí? Si se las haría a nuestro secretario general. Adelante, por favor. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad que el artículo 76 indica que el inciso A, B y C y D indica que es solo para los cargos del Comité Ejecutivo del SUPAGUAC? ¿Nos puede contestar, secretario? Creo que tienes que ser parejo, Marco. No, pues y me está dejar haciendo una la pregunta. apertura. Mira, volvemos a lo mismo. ¿No nos va a contestar? La parcialización de una lectura de nuestro estatuto, sin duda, genera una opinión que también en características va a ser parcial. Con todo gusto y de verdad es una invitación abierta. Tenemos un curso de estatutos, un curso completo. No, sí, pero ya vamos a cerrar. ¿No le va a contestar al doctor? A ver, volvemos a lo mismo. Si yo me pongo aquí a interpretar una función que no me corresponde a mí, porque le corresponde a una comisión autónoma. Pero usted es el secretario general del sindicato. Así es. ¿Y conoce los estatutos? Ahí están los estatutos. Bueno, entonces no nos va a contestar. Existen los criterios. Mira, es un poco el punto. A ver, el respeto y la autonomía de los diferentes entes de gobierno a nivel sindical lo tienes que ejercer en todo el sentido de la palabra. Ajá. Todos nuestros organismos en el sindicato, todos sin excepción, estoy hablando comisiones autónomas, comité ejecutivo, comités seccionales, asambleas seccionales, asamblea general, consejo consultivo, todos tienen un carácter colectivo.
todas las decisiones que emanan no son los criterios de un individuo. Bueno, con eso nos En quedamos. términos generales. Con eso nos quedamos porque ya tengo que cerrar. ¿Alguna En consideración final, términos secretario? generales, el sindicato y en mi papel de secretario general, centrándome en los estatutos, solo tiene una representación individual del secretario general. Y esa está extralimitada a la representación legal en términos que establece la Ley Federal del Trabajo hacia el exterior. Hacia el interior, todo el juego, todo el proceso es colectivo y son decisiones democráticas de mayoría, donde te puedo decir que incluso mi opinión puede ser diferente a cada uno de los compañeros del sindicato, pero lo que prevalece es lo que la mayoría dictamina. Con eso nos quedamos rápidamente, doctor, porque ya me tengo que ir. No, hablando de la mayoría, una última pregunta, Marco, también para nuestro secretario. ¿Es verdad o no es verdad que el artículo 82 implica en los casos de asambleas electorales ha de contarse con un quórum mínimo y con una mayoría de 2/3, entre paréntesis 66%, para que cualquier votación sea válida? Digo, ya que tuvieron nada más el 13% de participación. Tampoco la contesto. Marco, La misma tesitura. la misma tesitura. Con Voy eso a nos cerrar. quedamos. No, permíteme cerrar también. Es que ya se me va a... Interesante, mira, volvemos a lo mismo. Si yo digo que esta es una asamblea electoral, entonces el criterio que se aplicaría sería el que está estableciendo el doctor Osvaldo. Pero quien leyó con detenimiento la convocatoria y se da cuenta que esta es una asamblea general ordinaria, entonces no es ese artículo el que aplica. Ah, Yo ya ve, no pero voy a torcer la aquí ley. porque sí me contesta y en la No, otra no, a ver, es que lo que estoy diciendo es lo mismo. Mira, Marco, ahí está la ley. Desconocer toda la ley y parcializar la interpretación y llegar a un punto, ¿sí?, donde tú permites establecer casi un interrogatorio de un ente colectivo a una persona, aún siendo el secretario general, pues también habla del desconocimiento de No esa creo que no, norma. fíjese, ahí disiento porque usted tiene la representación legal de un ente colectivo. Que Claro, cuenta con las facultades. Esa Y entonces, representación si legal, ya te desconoce- dije, está limitada. Bueno, ya no entraremos en debate usted y yo, porque no es el debate. Ya ves que es interesante. Nos No, con vamos. todo gusto lo Yo me podemos tengo que ir, hacer. Y ¿eh? ojalá podamos seguir Con todo gusto lo podemos hacer. haciendo este ejercicio de participación y de apertura. Y sería ¿Les muy parece? rico hacerlo. Me parece Gracias por excelente. el Gracias a espacio. nuestros invitados. Vamos a una Muchas pausa y vamos gracias. con la participación del doctor, el maestro Agustín Escobar aquí con nosotros.